grato tenerlos con nosotros nuevamente. En esta oportunidad, en la Cuadratura del Círculo, tenemos como invitado a Alberto Ñeco, que hasta hace poco fue director ejecutivo de Proinversión. Queremos hablar sobre el tema de la inversión en infraestructura, la institucionalidad necesaria y los problemas que enfrentó y las propuestas que tiene en mente. Nos acompaña Aldo de Filippi, asociado de IIG. Así que, Alberto, te doy la bienvenida. Básicamente notamos que hubo un freno fuerte a las APPs, que me imagino por el efecto de los casos de corrupción, y esto derivó en tensiones y demoras en los sectores y también en Proinversión. Creo que también puede haber habido el impacto del decreto legislativo 1224 que empoderó al MEF, me parece que desempoderó Proinversión, y a partir del 2015 el ritmo anual de APPs que se pusieron en concurso bajó a la quinta parte del ritmo de los años anteriores, 2008-2014. Y en el 2019 lo que se llegó a concursar fue bastante menor. Pero también llama la atención que productos, digamos, tipo helado de vainilla, como las líneas de transmisión, que son bastante maduros y fluyen, pasaron de demorarse 13 meses a 28 meses hasta llegar a concurso. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo viviste estos momentos? Pues, primero nada, gracias Gonzalo, Aldo, por la oportunidad. Miren, es verdad que en el 2015 por ahí se da un quiebre, pero digamos, es un resultado de problemas anteriores que se trataban de corregir. Creo que al final el remedio, no sé si necesariamente resultó peor que la enfermedad, pero no necesariamente mejoró finalmente el objetivo, que es el de traer y el de poner a disposición de la población infraestructura de calidad, aumentar el acceso y aumentar la calidad de la infraestructura, ¿no? Sucede que en el 2015, porque hay que ser, o sea, ¿qué es lo que pasa en el 2015? ¿Por qué se les ocurre de repente al MEF en el 2015 hacer este cambio? Y es porque ellos observaron que en los años previos, digamos, antes que explote el tema del abajato, pero cuando ya veían que habían algunas irregularidades, ven que hay muchos contratos que se comienzan a adjudicar que no cumplen con el objetivo. De hecho, en una revisión que hice con el equipo de Proinversión, identificamos que de los proyectos que se adjudicaron entre el 2011 y el 2017, casi el 58%, que eran como 20.000 millones de dólares, tenían algún tipo de dificultad, ¿no? O estaban en operación parcial, con problemas o cancelados. Claro, siempre había el argumento del lado del privado que decía, oye, pero hasta ahora, aparte de gasoductos, nunca me han cancelado un contrato. Y es posiblemente verdad, pero lo que pasa es que justamente una de las cosas que trató de atacar la regulación en ese momento es que no se llegaba al punto de cancelación o de caducidad de los contratos porque había el mecanismo de la adenda, ¿no? Entonces, todos estos problemas en los contratos se trataban de solucionar por adenda, pero finalmente el tema también de la adenda se acaba desnaturalizando y generando también perjuicios. Vamos a reformar Proinversión, la vamos a meter debajo del MEF para que, digamos, tenga una especie de hermano mayor, le damos el ente rector, se vuelve ente rector del MEF, vamos a crear dentro del MEF esto que se llama la Dirección General de Promoción de Política de Inversión Privada, la IGPPIP, que es básicamente un espejito de Proinversión dentro del MEF, y vamos a duplicar funciones para que el MEF le pueda poner, digamos, marcar la pauta y marcarle la cancha y rayarle las cosas a Proinversión. En mi concepto, cuando tú tienes una llanta baja, tú cambias la llanta, la inflas, la refuerzas, no le pones otra llanta encima. O sea, tratas de ver cuál es el punto débil y tratas de ver cuál es la forma de reformarlo, ¿no? Pero bueno, se dio esto, y además también se dieron otros cambios dentro de la legislación que son, digamos, saludables, que buscaban mejorar las condiciones previas a la adjudicación del proyecto, que creo que es importante, pero que el Estado también ha sido un tema de adecuación, por ejemplo, lo de los predios, ¿no? Para que ya no salgan nuevas líneas 2 del metro o aeropuerto Jorge Chávez sin predios liberados, sin capacidad de ejecución inmediata. Se comienza poco a poco, entre el 1224, entre el 1251 y el 1362, que en realidad es casi como un texto único ordenado de todas las leyes anteriores. Se comienzan a poner mayores requisitos
para que los proyectos tengan identificados los predios previamente. Ahora hay objetivos para que tú puedas adjudicar, tanto por ciento de los terrenos tienen que estar disponibles, para que puedas firmar el contrato, tanto por ciento disponible y saneado, y para el cierre financiero, tanto por ciento saneado. Y eso un poco busca ponerle el peso al Estado para que no adjudiquen proyectos y después se desentiendan y digan, bueno, ya vamos a liberarlos cuando podamos, y como ya no hay presión política, ya la prensa, ya todo el mundo, digamos, no le está mirando el proyecto con lupa, porque ya, vamos a decirlo así, el ministro, el presidente se tomó la foto en el momento de la adjudicación, se tomó la foto en la firma del contrato, y ya esto se lo patean a los funcionarios, entonces esto se demora, y además los ministerios, sobre todo el MTC, tiene una carga inmensa de terrenos por liberar que pues se va alargando. El tema de el saneamiento de propiedades, las expropiaciones, la adquisición de terrenos, que son, yo diría, la traba por excelencia para el avance de las obras, provocan demoras, adendas, sobrecostos, paralizan obras, algunas terminan en abandono. Me refiero a obras grandes, medianas, pequeñas, públicas y APPs, es decir, todo el universo. Aquí hay un problema en la raíz. El registro de la propiedad inmueble no es constitutivo de derecho. Un propietario no necesita inscribir la propiedad para tener la propiedad y ejercerla. Entonces, hay un subregistro enorme, una gran informalidad de las propiedades, subdivisiones no registradas, y esto hace materialmente como armar el rompecabezas más difícil del mundo, tratar de sanear propiedades. Por otro lado, entregarle a los concesionarios propiedades liberadas, pero no saneadas, pueden ser un tremendo dolor de cabeza en el futuro. Por donde lo veas, hay una maraña de problemas. No hay un catastro en orden en todo el país para poder saber dónde están las propiedades, cuáles son sus límites. Los catastros tampoco están formulados, la informalidad se arrastra en los catastros, y esto impide pues hacer un buen trabajo de expropiación y de liberación de terrenos y de avance con las obras. Lo que debería hacerse de repente es una reforma del régimen de la propiedad inmueble para volverlo obligatorio, y de aquí en adelante por lo menos podremos estar seguros de que todas las propiedades van a estar debidamente registradas, y empezar la tarea de un catastro bien hecho a nivel nacional, y eso toma años, pero hay que empezar alguna vez y hacerlo hasta terminar. Ojalá se pudiera hacer en 2 o 3 años. Entonces, hay este tipo de cambios que también son positivos, pero no se piensa en la institucionalidad del sistema. De hecho, hay un paper que publica el Banco Mundial este año, inicio de este año, en donde justamente se hace una revisión del sistema, y uno de los principales puntos, o el principal punto, digamos, en el que concluyen es que la sofisticación y la mejora del marco normativo no fue acompañado por un fortalecimiento de las instituciones a cargo del sistema, lo cual hace que el sistema se trabe constantemente, o como yo lo veo, o como yo lo sufrí, en realidad, colapse constantemente sobre el peso de su propia normativa, ¿no? La misma normativa hace que... ¿Cuándo funciona el sistema? Cuando por un tema de alineamiento político, por un tema de intereses, digamos, particulares del gobernante o del gobierno, del ministerio, que no son intereses soterrados, no son intereses malos, ¿no? Son intereses de pronto de cumplir con alguna promesa con una región, de demostrar algún tipo de avance, etcétera, se meten de cabeza en un proyecto y se empuja. Pero el proyecto no camina por sí solo, o sea, la tubería institucional no hace que la cosa camine. Tú necesitas un plomero desde arriba que esté jalando para que la cosa funcione. Y no es así, deberías tener un sistema que haga que las cosas pasen de manera institucional. Entonces, se comienzan a producir estos problemas, y ya a partir del 2015, efectivamente, comienzan a reducir. ¿Qué es lo que sucede? Proinversión, en su rol de licitador, de estructurador, para poder licitar, obviamente tienes que estructurar, tienes que promocionar, tienes que buscar postores, etc. En el proceso necesita, digamos, la aprobación de todos los actores. Y en la parte inicial, digamos, vamos a hablar de cuando ya le encargan el proyecto de proinversión. No vamos a hablar de las dos primeras porque etapas, que es el planeamiento, que es cuando el ministerio selecciona los proyectos que quiere hacer, y la formulación, que es cuando los proyectos pasan por el INVIERTE-PE,
para simplificar qué es esto, es, yo comienzo ese proyecto, esa fase de formulación teóricamente con un problema, ¿no? Un problema de transporte entre dos puntos, por ejemplo. Y el InviértePE lo que hace es el sistema de evaluación para evaluar las alternativas para solucionar el problema de transporte entre esos dos puntos y determinar cuál es la solución técnica a aplicar. Es una carretera, un tren o lo que fuera, y si es una carretera, de qué tipo, de dos calzadas, de qué tipo de material asfáltico, o sea, todo eso de nivel técnico y todos estos temas acaban saliendo en el InviértePE, que de por sí ya es un proceso, se pensaba que iba a ser más rápido que el SNIP, pero la evidencia indica que se perdió una muy buena oportunidad, y ahí yo no soy un especialista porque la formulación en realidad está fuera del ámbito de proinversión, pero siempre las personas con las que he conversado me indicaron que gran parte de la complejidad de InviértePE no está tanto en la ley, sino en el reglamento que finalmente salió. Y fue porque ese reglamento fue escrito digamos, desde el mismo MEF que aplicaba el SNIP, ¿no? Entonces, parece difícil un poco tal vez cambiar de sombrero tan rápido. Pero bueno, ahí está. Pero la parte de estructuración y licitación, Proinversión necesita primero cada paso o hito relevante en el proceso, contrato, bases, etcétera, tienen que contar con la aprobación del ministerio que lo encargó, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso ya de la parte final, digamos, de la versión final de contrato, se agrega la opinión del regulador si el proyecto es cofinanciado, es decir, si el proyecto requiere de recursos públicos, del erario, del Tesoro Nacional, y la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos entes no quieren dar una opinión negativa, o sea, no, se resisten a decirte, oye, ¿sabes qué? Ese contrato que tú me vas a mandar tiene esta cláusula y yo no creo que no debería ser así, tienes que cambiarle esto, tienes que cambiarle el otro. ¿Por qué se resisten a dar una opinión negativa? Porque esa opinión negativa los obligaría a poner por escrito también cuál es el inconveniente y cuál es la alternativa que ellos consideran que se debería de implementar. Bueno, gracias por esta explicación, me parece interesante. Yo de alguna manera la resumiría, por supuesto añadiéndole algunas percepciones propias. Primero, una falta de voluntad política, porque cuando hay voluntad política de sacar las inversiones, es mucho más fácil, primero. Segundo, un tema más bien vinculado a capacidad. Y con esto no quiero decir de que la gente de Proinversión no fuera suficientemente capaz, sin lugar a dudas que lo es o que lo era, pero no pueden saber todo. Por lo tanto, a diferencia de aquellas épocas en las cuales había un banco de inversión que se encargaba de determinados proyectos o de cada proyecto, durante mucho tiempo no lo hubo. Era más bien un trabajo interno, por decirlo de alguna manera. Un tercer aspecto que podría indicar es la cantidad de oficinas que tienen que dar su opinión sobre el mismo tema, es decir, va pasando de un lado a otro y por supuesto eso, además de tiempo, implica pues el estar empujando y si alguien no quiere, no lo hace, lo demora. Pero un cuarto aspecto muy importante, me parece, es el temor a tomar decisiones, que al final hace que las cosas no funcionen, porque nadie te juzga por las decisiones apropiadas, sino más bien por las decisiones equivocadas, así hayas acertado el 80% de las veces y te hayas equivocado en una que otra. ¿Cómo verías esto? Mira, yo creo que es una muy buena síntesis de los temas, ¿no? Pero cada punto tiene una solución. Algunas que estuvieron encaminadas y se han retrasado y otras que tendríamos que encaminar, ¿no? Voy a empezar de la última hacia adelante, ¿no? En el tema de la opinión, ¿no? Yo creo que hay que redimensionar o reevaluar el ámbito de opinión, ¿no? Y ser más severos. ¿Sabes que uno de los problemas que teníamos muy seguido con los reguladores, que los reguladores excedían digamos, el ámbito de opinión en el que deberían de centrarse, ¿no? Y entraban a opinar sobre temas del
mecanismo de pago del contrato, o sobre temas propios de la estructuración que no tienen que ver con el ámbito regulatorio al cual deberían de suscribirse. Y eso, de hecho, fue un tema que en su momento hasta se lo elevamos a nivel de la PCM. Lo conversé no solamente con mi consejo directivo, sino que cuando tuvimos la oportunidad, se lo llevamos también al primer ministro de ese momento, porque como los reguladores son autónomos y dependen de PCM, necesitamos que de alguna manera les llegara digamos, la observación o la queja de que estaban excediendo, ¿no? Claro, te podrían decir, bueno, aun cuando este no es mi competencia, igual te advierto esto para que lo revises, pero ya te lo pusieron por escrito. Entonces, no puedes ignorar el hecho de que ya te empapelaron. El tema del contrato estandarizado, efectivamente es un paso adelante, sin embargo, un contrato estandarizado debiera tener alcance sobre temas específicos. Por ejemplo, es difícil pensar que puede haber un contrato estandarizado para electricidad y para carreteras. Podría haber uno para carreteras, otro para electricidad, pero no un contrato estándar sábana que sirve para todos los fines, porque al final se vuelve un poco gaseoso. En cuanto a la contratación de asesores, da la impresión que se invertía menos de la cuenta en proporción al tamaño del proyecto en asesores y en temas legales, técnicos y la asesoría de la inversión en sí. Entonces eso conducía a proyectos no maduros que llegaban a concursarse sin estar debidamente preparados y luego generaban problemas a la hora de la ejecución. Además, se dejaba el EDI a cargo del adjudicatario y eso siempre con un proyecto subestudiado, como no va a haber desviaciones cuando se hace el EDI. Y eso se traduce en adendas y eso va contra el buen nombre de las APPs. Entonces, pero por otro lado, Alberto, siempre resultaba intrigante cómo es posible que un país como nosotros concurse una línea del metro por varios miles de millones de dólares y la contraparte sea la Dirección General de Concesiones del MTC, por ejemplo, que tiene una cantidad de personal reducida y que no están pues capacitados para esto. Los países grandes como el Reino Unido, por ejemplo, cuando hace una nueva línea del metro, contrata un PMO internacional. Y acá no lo hemos hecho. Yo quería que nos comentes, si es posible brevemente, cómo ves el tema de gobierno-gobierno y cómo ves el rol de los PMOs en megaproyectos y en paquetes de proyectos. Sí, mira, en el tema de los gobierno-gobierno, claramente se está aplicando más porque es una salida que tiene el Estado a la ley de contratación que pues es un laberinto sin solución, o sea, es larga, es compleja, y estos gobierno nos pueden dar una solución de corto plazo, pero lo que tenemos que lograr es una ley de contratación del Estado que sea eficiente, ¿no? Y ahí hay carne, o sea, la experiencia que estamos teniendo con el Reino Unido en la reconstrucción del norte nos debería dar por lo menos unas luces sobre cómo deberíamos de reformular la ley de contratación del Estado y separarla, ¿no? Ahorita la ley de contratación del Estado es la misma para comprar un lapicero que para construir un metro, ¿no? Entonces, digamos, para poner ejemplos un poco extremos, pero deberíamos de tener marcos específicos. Y la aplicación de los PMO, sin duda, debería ser, pero el PMO debería de ingresar a trabajar con el ministerio desde el inicio, o sea, cuando el ministerio comienza a planificar sus proyectos y comienza a desarrollarlos. ¿Cuál es el problema que hemos tenido normalmente, o tuve cuando quisimos empujar el tema de los PMOs? Es que como constaban y le iban a tomar parte del presupuesto del ministerio, los ministerios digamos, evitaban, digamos, o trataban de evitarse el costo, entonces no estaban muy felices de usar un PMO, pero sin duda, porque ¿sabes qué, Gonzalo? Además, el tema del PMO te va a dar memoria institucional, porque pasarán los ministros, pasarán los viceministros, pasarán los directores generales, pero el PMO mantiene una línea y una memoria institucional sobre el proyecto para que el proyecto pueda seguir siendo ejecutado. Claro, lo que llama la atención es que, como tú bien dices, la ley de contrataciones es una barrera gigante para las obras. Lo están sufriendo en la reconstrucción con cambio en el gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. Eso no funciona. ¿Y cuál es la salida? Exoneran a los proyectos que seleccionan para empujar
los exoneran de estas reglas que no permiten avanzar. En lugar de corregir la ley, corregir la raíz del problema, exoneran de esos requisitos a, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, si no, no hubieran salido. Eso es francamente penoso. Un país donde en vez de resolver los problemas, levantas el obstáculo, pero mantienes la ley que no sirve y que provoca el obstáculo. Esto no es sensato y ojalá se pudiera terminar. Mira, yo creo que ahí coincido, tenemos que cambiar la ley de contratación del Estado, pero mientras se produce eso, que puede tomar meses tal vez, no podemos parar y esperar a que esto suceda. Probablemente algunas cosas prioritarias deberían mantenerse por gobierno a gobierno para mantener un poco la cosa caminando, pero no perder de vista el norte, que es contar con un propio marco de contratación que nos permita no tener que depender del marco de contratación de otro estado o internacional para poder hacer las cosas bien. Claro, también me pregunto si es que se puede, es necesario tener un gobierno a gobierno para contar con un PMO. Sería mucho más directo y menos costoso contratar un PMO, tanto en el sector como para cada megaproyecto, por ejemplo, o para paquetes de redes de agua, saneamiento en varias regiones y articular el esfuerzo. Y esto se puede hacer, pero tampoco hay una ley clara para que facilite la contratación de PMOs. Incluso... Sí, ahí creo que deberíamos de ser más decididos, ¿no? Y definir un umbral, un tipo de proyecto que obligatoriamente deba contar con un PMO. Y lo que tú has dicho ahorita es bien interesante. O sea, no tenemos que hablar solamente de un megaproyecto. Podríamos decirle a un PMO, desarróllame este paquete de 300 colegios. Necesito reforzar la calidad de salud en toda esta región del país. Y desarrollemos un paquete, un programa sectorial para todo eso. Y que lo haga de manera ordenada y lo haga de manera efectiva, ¿no? Aldo, ¿quieres comentar algo, por favor? Quisiera tocar el tema que mencionaste en tu reciente artículo, porque el tiempo se nos está yendo y creo que es interesante tu propuesta. Sin embargo, ¿no te parece que independientemente de cómo lo llames, si los problemas persisten, tampoco van a tener éxito? Es decir, Proinversión en algún momento tuvo una altísima influencia en las decisiones, llamémosle pues, de política de ejecución de proyectos, porque estaba sumamente empoderada, porque tenía sus CEPRIs especializadas, bancos de inversión, y había una decisión política de sacar adelante los proyectos. Si tú haces un ministerio de infraestructura, lo cual, sin lugar a dudas, todos podríamos estar de acuerdo en que es muy importante el elevar la categoría de la ejecución, identificación de los proyectos. Sin embargo, si mantienes los mismos problemas, solamente está creando más burocracia y al final no vas a resolver el problema. A mí me parece que el modelo original de Proinversión fue muy bueno, tuvo muy buenos resultados, pero es porque estaba debidamente empoderado y no había tanto temor a la toma de decisiones. He leído tu artículo con mucho interés, pero de todas maneras me quedo con esa preocupación. O sea, es cierto que hay que darle más importancia al nivel de las inversiones, pero no sé si es la mejor forma de hacerlo. Mira, sí, Aldo, yo le puse Ministerio de la Infraestructura, pero puede ser una agencia, una oficina, una autoridad. La cosa es tener este tema identificado, concentrado para poder tener, como tú dices, relevancia y toma de decisiones, ¿no? Algunos de los mecanismos que creo que nos permitiría tener una entidad de este tipo es, por ejemplo, estandarizar el tema de la aplicación de PMOs, y lo pongo en mi artículo. O sea, podría estar dentro de la estructura del Ministerio de Infraestructura, la dirección o una oficina de PMOs sectoriales
que tengan dentro de su normativa la aplicación obligatoria dentro de ciertos proyectos. Y entonces, como ya el Ministerio de Infraestructura maneja su presupuesto y maneja los presupuestos de los proyectos, puede definir de manera técnica la aplicación de PMO, y no tanto viendo por un tema de cuánto me alcanza para hacer más proyectos y si lo hago bien o no lo hago bien. O sea, es un poco eso. Y lo otro es que ahorita un poco la ley de contratación del Estado afecta a todos y a nadie, ¿no? O sea, afecta al MTC, afecta a Minedu, afecta al MISA, afecta a Vivienda. Entonces no hay un solo doliente, sino hay un montón de lastimados, pero no hay uno solo que diga, oye, esa ley no me deja a mí cumplir con mis objetivos institucionales. Esa ley no me deja a mí cumplir con mis metas. Y por lo tanto tengo que comprarme el pleito de mejorar esa ley, ¿no? Entonces, en teoría, el MEF, porque tiene que ser rector de todo el sector, pero el MEF no tiene, o sea, al MEF no le echan la culpa cuando no se cumplen las metas de inversión, o sea, cuando no se cumple el meta de ejecución presupuestal. Es culpa del transporte, es culpa de vivienda, es culpa del otro. Entonces, si tú le dices, el Ministerio de Infraestructura tiene una meta de ejecución y no lo está logrando, y ve que eso sucede porque o el invierte P no funciona, o la ley de contratación del Estado no funciona, pues esa institución va a tener la primera prioridad en mejorar esos marcos normativos, porque si no, pues no va, o sea, va a ser el epicentro de todos estos problemas, y al haber un solo owner, entonces hay accountability y se puede dar estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho, pero inversión tiene que estar dentro de este ámbito que se quiere, que se propone, justamente para lograr esas cosas, ¿no? En cuanto al Ministerio de Infraestructura, es otro tema tan importante. Efectivamente puede ser un vehículo que ayude a enfrentar estos problemas que son multisectoriales, pero son palabras mayores, ¿no? Crear una institución para resolver problemas, en realidad lo que nos falta precisamente es llegar a las raíces de los problemas. Un Ministerio de Infraestructura puede ser un vehículo importante, pero llegar a estructurarlo cuando no somos capaces de procesar bien, en el fondo yo diría, si me dieran a escoger una prioridad, establecer estándares para la madurez de los proyectos. En cada tipo de proyecto hay drivers que deben ser objetivamente medidos para establecer su madurez, la madurez deseada. Luego, por cada tipo de proyecto, un consultor internacional certifica o pide que se complete la madurez de los procesos antes de los concursos para estar seguros de que uno va a llegar a concursar un proyecto maduro que inevitablemente va a tener alguna modificación, pero van a ser de menor cuantía. No vamos a tener los problemas que hemos tenido ni tanta oportunismo para la corrupción. Creo que lograr crear este contrato Perú certificado maduro sería muy valioso. Ahora, si a eso le agregásemos en el futuro un Ministerio de Infraestructura, creo que estaríamos en el mejor de los mundos, pero estas cosas hay que hacerlas. Me pregunto por qué no se ha hecho antes este trabajo de establecer los criterios de estándares de madurez por cada proyecto para poder certificar su grado de avance y decir, este proyecto está listo, concúrsenlo. Sí, a ver, en teoría, o sea, y aquí hay que separar un poco la APP de la obra pública, ¿no? En realidad, del total de inversión en infraestructura, usualmente entre el 80 y el 90% es obra pública y solamente el 10% es APP o 20% es APP, y en los años normales, ¿no? Ahora último debe ser menos que eso, y eso no es que esté bien, en realidad deberíamos de apalancar más al privado. Pero en el tema de obra pública, en teoría, el sistema que debería hacer ese chequeo es el invierte, ¿no? O sea, el invierte P en la parte de la formulación, en la etapa de la preparación, digamos, de la primera etapa, de la preinversión, debería de constar con muchos estos temas, pero lamentablemente el sistema no está logrando estas cosas. Y como yo escribo en el artículo, de hecho, para mí, tanto el tema de la PIP o la nueva Agencia de Liberación de Predios, como una ventanilla única que sirva de guía para los inversionistas y les haga el trámite, les haga toda la tramitología, son también partes integrantes de esta propuesta, ¿no?
Muy bien, Alberto, creo que ha sido muy claro tu propuesta de un Ministerio de Infraestructura, es muy interesante. Habrá que considerarla ahora que viene un cambio de gobierno, de repente llega a ser oportuno o llega a tomarse en cuenta. Por otra parte, proyectos maduros, no solo en APPs, también las obras públicas debieran estar maduras antes de concursarla. Imagínate, el 90% de los recursos se van a obras públicas y se van muy fácilmente sin que realmente haya un estudio profundo, o a veces básicamente no hay mucho trabajo hecho con anticipación. Bueno, ha sido muy grato conversar contigo, Alberto, te agradezco a Aldo también. Será hasta una próxima edición de La Cuadratura del Círculo. Hasta luego. Gracias. Gracias.